¿Ya están viendo ahí la presentación? Sí, ya se ve. Ah, Sí, ok, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de pericarditis y yo voy a ser la que va a darlo. Soy Ana Karen Pérez Casas Pérez. Y pues bueno, comenzamos. Primero, como un pequeño recuento anatómico, vamos a definir qué es el pericardio. Vamos a ver que el pericardio está compuesto por dos membranas que envuelven el corazón. Y vamos a tener que hay un pericardio adyacente al corazón. Este va a llamarse el pericardio visceral y va a estar compuesto por células mesoteliales. Estas van a estar adheridas al epicardio y el pericardio visceral va a reflejarse sobre los grandes vasos. Y luego la capa externa va a ser el pericardio parietal. Esta es una membrana fibrosa que tiene fibras colágeno intercaladas con fibras elásticas. Esta va a ser adyacente al pericardio visceral. Pero entre estos dos va a haber un espacio virtual que va a estar compuesto por un líquido que es aproximadamente 50 mililitros y este va a ser de, de filtrado, o sea, de ultrafiltrado de plasma. Y pues bueno, el pericardio va a recibir nutrición por ramas, por unas arterias que son ramas de la aorta, de la mamaria interna y de las arterias frénicas. Y pues va a estar inervado por nervios vagos, recurrente laringio y el plexo esofágico. Bueno, hablando de su fisiología, vamos a ver que el pericardio es importante porque su función principal va a ser reducir la fricción entre el corazón y los órganos que los rodean. Además, va a proporcionarle una barrera para que así no se propaguen infecciones y procesos malignos. Vamos a tener que estos son las principales cuatro funciones o efectos que tiene el pericardio sobre las cavidades cardíacas. Vamos a ver que va a limitar la distensión cardíaca a corto plazo, va a facilitar el acoplamiento y la interacción entre estas cavidades cardíacas y va a mantener la relación presión-volumen y el gasto cardíaco de las cavidades cardíacas. También va a ayudar a mantener la geometría ventricular izquierda. Y hablando de efectos general que tiene sobre todo el corazón, vamos a ver que tiene un efecto lubricante, por lo que dije que es una cerosa que tiene el líquido entre estas dos. Va a equilibrar las fuerzas gravitacionales e hidrostáticas del corazón. Va a tener un componente inmunológico, un componente vasomotor y un componente fibronolítico. Bueno, y ya hablando específicamente de pericarditis, vamos a ver dos tipos, que va a ser las pericarditis agudas. Vamos a ver que esta es una inflamación de la membrana pericárdica y va a ser consecuencia de diversos padecimientos. Ahorita vamos a ver todos los padecimientos que pueden causar una pericarditis aguda. Y más adelante vamos a ver la pericarditis constrictiva. Esta va a ser una posible complicación, como vamos a ver ahorita, y esta se considera un tipo de pericarditis más crónico. Pero bueno, primero vamos a hablar sobre las pericarditis agudas. Bueno, y en esta imagen es como una representación en un dibujo de cómo se ve normalmente el pericardio y cómo se ve en una pericarditis, o sea que es una inflamación del pericardio. Bueno, hablando de las etiologías, vamos a tener primero la pericarditis viral. Esta va a ser el tipo de etiología más frecuente y va a presentarse principalmente en sujetos jóvenes y del sexo masculino. Vamos a ver que los tipos virales que son más comunes que se presenten pericarditis viral es el coxsackie, la influenza, adenovirus y mononucleosis, entre otras familias. Y vamos a ver que la clínica de esta pericarditis viral es que va a haber una instalación de proceso infeccioso, que es ataque al estado general, fiebre y mialgias. Y aparte de estos síntomas de proceso infeccioso, vamos a ver que, que van a presentarse los síntomas de inflamación del pericardio. Estos síntomas los vamos a ver ahorita más adelante cuando vemos del cuadro clínico en general. Pero pues bueno, para que sepan que van a presentarse tanto los síntomas del proceso infeccioso y los síntomas pericárdicos. Bueno, hablando de la pericarditis posinfarto,
esta es una complicación de un infarto al miocardio transmural. Esta va a presentarse en los primeros días de evolución del infarto y es muy importante saber que existe esta presentación de pericarditis postinfarto porque podría llegar a confundirse con una angina residual después del infarto. Y pues es importante saber la diferenciación porque obviamente el tratamiento que vaya a tener esta pericarditis postinfarto es muy diferente al de la angina. Entonces, pues por eso. Y en general, la pericarditis postinfarto tiene una evolución favorable y que guía a la curación del paciente. Y aparte de la pericarditis postinfarto, hay un síndrome que se llama síndrome de Dressler. Esta es que semanas después de un infarto se presente una pericarditis, pero esta va a tener una causa inmunológica. Eso es como el síndrome de Dressler. Bueno, ahora de otra etiología de pericarditis, vamos a tener el síndrome post-pericardiotomía. Esto es que después de una cirugía cardíaca se va a presentar fiebre, dolor precordial de tipo pericárdico. Ahorita voy a hablar específicamente de las características de ese dolor. Y también van a presentarse atralgias y frote pericárdico. Normalmente se presenta de 10 días o varias semanas después de la cirugía y no está comprobado como por qué se presenta, pero hay teorías que se piensa que tiene un fondo inmunológico, ya que se ha encontrado correlación entre títulos de anticuerpos anticardíacos y una evolución y la presentación a un síndrome postpericardiotomía. Este síndrome también va a tener una evolución favorable y pues tiende a la curación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la pericarditis bacteriana o la pericarditis purulenta, también tiene el mismo nombre. El hecho de que se presente una pericarditis bacteriana va a haber dos factores predisponentes importantes, que va a hacer que se presente un derrame pericárdico. Normalmente, vamos a ver más adelante, pero el derrame pericárdico puede ser a causa de una pericarditis urémica y aparte que el paciente sea un paciente inmunosuprimido, ya sea por causas, por ejemplo, de quemaduras o que esté tomando pues sí, inmunosupresores, que tenga leucemia, que tenga linfoma o que tenga SIDA. Estos pacientes son los que están en un grupo de riesgo para pericarditis bacteriana. Y pues bueno, vamos a ver que en la era preantibiótica, lo causa más común de pericarditis bacteriana era una neumonía bacteriana y pues que pues sí, se extendía al pericardio. Pero pues en la actualidad esto representa solo el 20% de las causas. La más común va a ser debido a una cirugía torácica y que la cirugía torácica sea a causa de un proceso infeccioso, ya sea pues como un trauma o una complicación de endocarditis infecciosa, una infección hematógena, un absceso miocárdico, etc. Y pues bueno, vamos a tener que este tipo de pericarditis bacteriana va a ser muy grave, tiene una mortalidad muy elevada del 70%. De hecho, su evolución se considera fulminante, ya que va a ser un proceso que se instaure de forma aguda y va a durar solo unos días y el paciente pues puede llegar a fallecer. Y vamos a ver que, hablando de su presentación clínica, esta va a ser un poco diferente a la presentación clínica habitual de las pericarditis agudas, como vamos a ver más adelante, ya que en esta no se va a presentar el dolor precordial de tipo pericárdico. Va a ser más común que el paciente tenga un cuadro de sepsis y de taponamiento cardíaco. También otro dato que nos puede ayudar a su diagnóstico va a ser la presencia de leucocitosis con neutrofilia, cardiomegalia y ensanchamiento en la radiografía. Eso también lo vamos a ver más adelante del diagnóstico. Bueno, y por último, parte de también esto
de la pericarditis bacteriana, vamos a ver que en caso de que el paciente no muera o no fallezca de este proceso, vamos a ver que va a presentar como secuela una posible pericarditis constrictiva. Perdón. Y en general vamos a ver que este va a ser un paciente grave y pues que tiene que tratarse de la manera más urgente. Bueno, otro de los que vamos a tener va a ser una pericarditis mediana. Esta va a presentarse como una complicación del absceso hepático mediano. Esto es en caso de que se perfore el absceso del lóbulo izquierdo hacia el pericárdico. Vamos a tener que el paciente va a presentar un síndrome febril, una hepatomegalia, dolorosa, y aparte va a presentar los síntomas específicos o comunes de una pericarditis. Va a presentar dolor precordial, complejo QRS de bajo voltaje y aumento de la silueta cardíaca. Vamos a ver que estos pacientes tienen una evolución muy rápida. De hecho, si no se resuelve rápido con un drenaje pericárdico, puede evolucionar a la muerte. Vamos a ver que es un paciente grave y que puede evolucionar a taponamiento cardíaco. Esto es como una urgencia, es un tratamiento de urgencia. Y lo que se va a hacer en la punción pericárdica, vamos a ver que va a evaluarse el diagnóstico porque va a presentarse una pus achocolatado, o sea, de ese tipo de color. Eso es como se describe. Y pues como diagnóstico también se puede hacer un frotis en busca de entamoeba histolítica. Y pues bueno, viene más adelante, pero de una vez les adelanto que en esta pericarditis mediana el tratamiento definitivo es el drenaje quirúrgico, aparte del tratamiento pues de medicamentos como cloroquina o metronidazol. Bueno, vamos a tener que es pericarditis por enfermedades del tejido conectivo, porque vemos que el pericardio puede ser una de las serosas atacadas por enfermedades autoinmunes. Vamos a tener que el más común va a ser por un lupus eritematoso diseminado. Esta va a ser del 20 al 40%, pero puede presentarse en cualquier otro tipo de enfermedad reumática, pero estas en mucho menos porcentaje. Por ejemplo, la artritis reumatoide se presenta nomás en el 10% de los pacientes, pero puede presentarse en esclerodermia, poliartritis nodosa, dermatomiositis y vasculitis. Luego vamos a tener pericarditis urémica. Esto va a presentarse en 32 al 42% de los pacientes urémicos crónicos y en 15% de los pacientes que tienen una hemodiálisis crónica. Vamos a ver que esta presentación de pericarditis va a estar predispuesta pues por el tipo de cambios bioquímicos que presenta un paciente en estado urémico. Además, si el paciente se encuentra en hemodiálisis o usa heparonizados, pues esto es lo que predispone a la pericarditis urémica. Vamos a tener que en un 10% va a presentar taponamiento cardíaco, es una complicación potencial de esta pericarditis, así como puede presentarse derrame hemorrágico, es otra de las complicaciones potenciales. Y vamos a ver que el tratamiento se considera de si se presenta un derrame hemorrágico, es que haya sesiones de hemodiálisis intensas. Bueno, siguiendo con las causas, vamos a tener pericarditis neoplásicas. Esta va a presentarse en 5 al 15% de las neoplasias malignas y va a ser más común, o sea, el 80% de estas va a estar causada por cáncer broncogénico, por cáncer de mama, por leucemia, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, perdón. Y es muy raro que sea una neoplasia primaria del pericardio. Esto solo se presenta en pacientes que tienen exposición a asbesto o a fibra de vidrio. Normalmente, pues es una diseminación de otra neoplasia.
Y vamos a ver que estos pacientes para el diagnóstico van a presentar derrame hemorrágico y taponamiento, pero pues no hay que pensar que todo derrame hemorrágico necesariamente es por una causa neoplásica, o sea, puede ser por otras causas. También el hecho de que haya derrame en general, pues no necesariamente también indica una neoplasia, porque en los casos de los linfomas, puede ocurrir que haya un derrame pericárdico debido a que se bloquea el retorno linfático, o sea, por el bloqueo linfático. Y por último, vamos a tener pericarditis postradiación. Esta va a ser una frecuente complicación en la radioterapéutica del linfoma de Hodgkin y el cáncer de mama. Esto se debe cuando el 60% del corazón está dentro del campo radiado y se ve expuesto a más de 4.000 RATs en un periodo mayor a 4 semanas. Ya si se cumplen estas condiciones, va a ser muy alta la probabilidad de que se presente una pericarditis por radiación y normalmente se presenta 12 meses después de la radioterapia. Vamos a ver que en 20% de los pacientes esta puede evolucionar a una pericarditis constrictiva. Y pues es importante hacer como un diagnóstico diferencial, ya que muchas veces puede confundirse con una recidiva del tumor y que haya una invasión pericárdica, así que pues debe tenerse en cuenta que puede ser causada solo por la radiación, no necesariamente por el tumor. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de todas las causas etiológicas que hemos visto? No, está bien. Bueno, muy bien. Ahora vamos a empezar hablando sobre el cuadro clínico. Bueno, vamos a tener que, lo primero va a ser el dolor pericárdico. Este dolor va a tener características clínicas muy bien definidas, entonces un interrogatorio bien intencionado y bien dirigido hacia buscar la causa puede ya orientarnos o incluso confirmarnos el diagnóstico. Vamos a ver que este dolor también puede presentarse intenso, opresivo y quemante. Entonces va a confundirse mucho con un dolor de infarto al miocardio, ya que también puede estar irradiado supraclavicular. Entonces, parte de las características que va a diferenciarlo o para hacer un diagnóstico diferencial a infarto agudo al miocardio, vamos a ver que este tipo de dolor pericárdico va a tener una exacerbación franca con los movimientos respiratorios. Vamos a ver que especialmente en la inspiración profunda va a tener más dolor. También va a estar exacerbado con movimientos laterales del tronco y va a estar exacerbado en el decúbito dorsal y va a mejorar cuando el paciente se encuentra en una posición de Fowler. Bueno, luego vamos a tener el frote pericárdico. Este se encuentra a la auscultación y vamos a ver que este es un signo patognomónico del derrame pericárdico, pero lamentablemente no se va a escuchar en todos los pacientes o solo se va a encontrar en una etapa de la evolución de la enfermedad. Entonces, por eso está complicado. Vamos a ver que este frote va a escucharse, o sea, puede escucharse en cualquier parte del tronco, pero especialmente va a encontrarse en el borde paraesternal izquierdo, o sea, ahí se ausculta de manera más precisa. Y vamos a ver que este es un fenómeno sistolodiastólico más comúnmente, pero puede presentarse sistólico y cuando se presenta sistólico llega a confundirse con un soplo. Vemos que va a presentarse más en la inspiración profunda o moderada, o sea, si se le pide al paciente que inspire va a poder auscultarse de manera más sencilla y pues por lo mismo que puede ser localizado o encontrarse en cualquier parte, no solamente se debe auscultar en el borde paraesternal izquierdo, debe auscultarse en diferentes posiciones del tronco. Y vamos a ver que, pues lamentablemente este va a ser un fenómeno muy variable, o sea, puede ser que tenga diferentes características, como les dije, puede ser sistolodiastólico o solo sistólico, y aparte incluso en el transcurso de días puede variar, puede que un día sea
sistolo-diastólico y luego otro día no se presente y luego otro día sea sistólico. Entonces, esto va a ser pues un reto diagnóstico. Bueno, en este video vamos a escuchar cómo es el frote pericárdico. Bueno, muy bien. Y en este otro video es igual el frote pericárdico, pero pues tiene una animación para que puedan ver más o menos pues cómo es su tendencia, más o menos. No sé cómo explicarlo, pero con la animación creo que está un poquito más entendible y no se confunde con otro tipo de sonidos cardíacos. De som de atrito pericárdico. Bueno, muy bien. Y en esta imagen la incluí porque vamos a ver que va a aumentar el sonido, o bueno, la intensidad del frote pericárdico si se aplica presión firme en el diafragma o si el paciente se encuentra inclinado. También vamos a ver que inclinado hacia adelante, para enfrente. Y también vamos a ver que hay una maniobra en la que el paciente se apoya sobre sus rodillas y codo y ahí se hace la auscultación. Esta maniobra está diseñada para aumentar el contacto entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, pero pues esta maniobra no se usa mucho porque aunque sea útil, pues es muy incómoda para el paciente y pues prefiere pues auscultarse de otra forma para no incomodarlo. Bueno, otro del cuadro clínico que se va a presentar, vamos a ver que es el derrame pericárdico. Tenemos que puntualizar que cualquier tipo de etiología pericárdica, o sea, todas las que vimos de pericarditis agudas, cualquiera de esas puede llevar a un derrame pericárdico. Y los síntomas de este derrame pericárdico, vamos a ver que va a estar condicionado por dos cosas. La cantidad de líquido que está acumulado en el saco pericárdico y la velocidad en la que se acumula dicho líquido. Por ejemplo, vamos a ver que si es un líquido muy escaso, no va a producir ningún tipo de síntomas de derrame pericárdico. Los líquidos escasos se presentan en pericarditis virales, posinfarto y postpericardiotomía. Luego vamos a tener que si este líquido se acumula muy lentamente, el saco pericárdico va a tener pues un periodo de tiempo en el que adaptarse y puede albergar una gran cantidad de líquido antes de producir un taponamiento cardíaco. Vamos a tener que este tipo de acumulación lenta y de carácter progresivo va a ser en pericarditis purulentas a medianas y cuando son urémicas o por hemodiálisis. Y por último, esta obviamente es el tipo más grave que se tiene, es cuando hay una acumulación rápida de líquido, porque incluso aunque no sea mucho líquido, o sea, puede presentarse más en el que o sea, si se acumula lentamente, aunque sea mucho, pues no hay tanto problema, pero si se acumula de manera rápido, aunque sea poquito, es muy grave, ya que puede condicionar a un taponamiento cardíaco agudo y esto es una muerte casi inmediata del paciente. Estos se presentan en casos traumáticos, por ejemplo, en una ruptura de la pared libre del corazón o si hay una ruptura de aneurisma aórtico y que pues se vaya al pericardio. ¿Alguna duda del cuadro clínico? Todo bien. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver sobre el diagnóstico.
Para empezar, vamos a ver que el diagnóstico va a estar basado en el cuadro clínico. Como vimos, lo más indicativo de este cuadro va a ser el dolor con características pericárdicas, o sea, un dolor precordial pericárdico, y la presencia del frote pericárdico. Pero como dijimos, es posible que este no se presente siempre o no se presente de manera, pues sí, de manera identificable, o sea, que sepamos que es un frote pericárdico. También vamos a apoyarnos con el electrocardiograma. Este va a ser muy importante porque va a tener cambios característicos, ahorita los vamos a ver. Y de métodos de imágenes, los principales van a ser una radiografía de tórax y un ecocardiograma. Bueno, empezando con el electrocardiograma, la modificación más específica o el hallazgo más importante que vamos a tener va a ser una elevación del segmento ST en bandera, o también lo encontré que es como morfología en guirnalda, que vamos a tener que este es cóncavo hacia abajo. Es este aquí. No sé si puedan ver mi cursor, pero bueno, aquí se observa en la flecha. Y vamos a ver que este tipo de cambios de la elevación del segmento ST va a ser porque se va a ocurrir una corriente de lesión subepicárdica debido a la inflamación del epicardio. Y pues es posible que esta elevación del segmento ST se confunda con un infarto agudo al miocardio que tenga elevación del segmento ST, pero vamos a ver que hay tres diferencias muy importantes. Para empezar, es que va a ser la morfología en especial, que va a ser cóncavo hacia abajo, como les dije, en bandera o en guirnalda, como dice aquí. También vamos a ver que va a presentarse en todas o en casi todas las derivaciones. En cambio, en el infarto, como más o menos hemos visto, es que van a presentarse imágenes en espejo. O sea, en unas derivaciones va a presentarse elevación del segmento ST y en otra va a presentarse lo opuesto. Esto no ocurre en la pericarditis. Todas las derivaciones van a tener la elevación del segmento ST. Y por último, vamos a ver que la evolución de la pericarditis, o bueno, del electrocardiograma en el caso de pericarditis, va a ser, o sea, va a desaparecer en curso de días esta elevación del segmento ST. Vamos a ver ahorita que hay fases, pero pues les adelanto que tiene esta evolución en la que desaparece la elevación del segmento ST, luego se presenta una inversión de la onda T y al final se normaliza. En cambio, pues ya sabemos que en la evolución del infarto agudo al miocardio, igual es en día, pero va a presentarse lesiones en necrosis y va a presentarse isquemia, y estas no van a aparecer en la pericarditis, no van a aparecer las ondas anormales que aparecen en el infarto. Bueno, en esta imagen se observa mejor. ¿Pueden ver mi cursor o no lo ven? Sí, se ve. Ah, ok, muy bien. Bueno, en la parte de arriba tenemos aquí un ecocardiograma de una pericarditis aguda. Vamos a ver que en las diferentes derivaciones, por ejemplo, B4, B5 y B6, B3, B2, en todas estas vamos a encontrar la elevación del segmento ST. O sea, obviamente en unas un poquito más marcadas que en otras, pero en todas se encuentra. Y acá abajo vemos que hay, este es un ecocardiograma de un infarto agudo al miocardio. Vamos a ver que acá en estas derivaciones se presenta la elevación del segmento ST, pero en las derivaciones recíprocas vamos a ver que se encuentra lo contrario, y esto pues no ocurre en la pericarditis, se encuentra en todas. Esta es como la diferencia principal para poder hacer el diagnóstico. Bueno, y como les mencioné, vamos a tener diferentes fases en el electrocardiograma de la pericarditis aguda. Esta va a ser la fase 1, en el que se va a presentar lo que ya habíamos hablado, que es la elevación del segmento ST y que tiene este descenso cóncavo hacia arriba en forma de bandera o de guirnalda, como le quieran decir. Y pues vamos a tener que hay una onda P positiva. Estos cambios van a observarse a las pocas horas de inicio de los síntomas. Y pues bueno, esta es como la primera fase. Luego vamos a tener la fase 2. En esta fase lo que va a pasar es que se va a normalizar el segmento ST y va a aplanarse la onda T. Vamos a ver que estos cambios en el electrocardiograma
ocurren varios días después del comienzo de los síntomas, o sea, va evolucionando en cuestión de días. Y luego tenemos la fase 3. En esta fase lo más característico es que va a negativizarse la onda T y no va a haber aparición de ondas Q. Esta no sé exactamente en qué fase o bueno, en qué tantos días después se presente cada una, pero pues va así evolucionando. Y por último tenemos la fase 4. Esta es cuando ya el electrocardiograma se normaliza, ya retorna a un patrón normal. Esta ya ocurre semanas o meses después, pero algunos pacientes pueden persistir por más tiempo con las ondas T negativas, o sea, ya depende de la evolución. De hecho, es muy importante tener en mente que una o varias etapas de estas electrocardiográficas pueden estar ausentes. De hecho, la presentación de las 4 etapas así marcadas solo está presente en el 50% de los pacientes, pero pues hay que saberlas, ¿no? Y pues bueno, ecocardiografía, perdón, es lo mismo que les mencionaba al principio. Vamos a ver que en todas las distintas derivaciones, va a presentarse la elevación del segmento ST, cosa que no pasaría si fuera un infarto agudo al miocardio. Y en esta diapositiva, pues solo es un resumen, por así decirlo, de las alteraciones electrocardiográficas más comunes en cada etapa. Vamos a ver otra vez para que se les quede grabado que en la etapa 1 es cuando hay elevación del segmento ST. En la etapa 2, pues se aplana la onda T y se normaliza. En la etapa 3 se invierte la onda T, se negativiza. Y en la etapa 4 ya se normaliza por completo el electrocardiograma. El dato ahí clave, doctora. El dato clave ahí es esa discordancia que hay entre el ST ventricular con el ST auricular. Vean cómo hay ascenso del ST, pero descenso del PR. ¿Sí? Sí, cierto. Entonces, ese es el dato que me lleva a hacer el diagnóstico de pericarditis. Ok, ¿hecho? Muy bien, sí, doctor. Sí, olvidé mencionar lo de la depresión del PR, tienes razón. Muchas gracias. Bueno, ahora hablando sobre otra herramienta diagnóstica, vamos a ver qué es la radiografía de tórax. Esta es importante porque va a orientarnos a la presencia de derrame pericárdico. Vamos a ver que se presenta una cardiomegalia global con pérdida de los bordes normales del corazón y si es muy grande o bueno, muy extenso el derrame pericárdico, va a presentarse una imagen característica que es la imagen en garrafa. Pero lo que hay que recordar o señalar de la utilidad de la radiografía de tórax es que no nos va a poder asegurar la etiología de este derrame, o sea, puede que solo sea pues una cardiomegalia verdadera, o sea, un aumento del corazón o que sea por derrame. Bueno, en esta imagen es lo que les decía, la morfología en garrafa, de cómo vemos que hay una cardiomegalia, global con pérdida de los bordes. Y acá, pues vemos que es ya muchísimo más extensa y pues sí, o sea, nos puede ayudar para saber el grado de derrame pericárdico. Luego, vamos a ver que está el ecocardiograma. Perdón, doctora. Sí, doctor. Nada más una forma para diferenciar una verdadera cardiomegalia. En la cardiomegalia hay los trastornos de hipertensión venocapilar pulmonar. Las líneas A, B, C de Kerley, las astas, el edema pulmonar, etcétera, etcétera. En cambio, en una pericarditis prácticamente los pulmones están limpios. Entonces, esa sería una forma. O sea, usted dice, bueno, ¿esto será cardiomegalia o será un derrame pericárdico? Vamos a ver cómo se comporta la vasculatura pulmonar. La vasculatura pulmonar no está alterada, bueno, voy a pensar que esto es un derrame pericárdico. En una cardiomegalia tiene que haber problemas a nivel venocapilar, ¿sí? Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, ahora sigue el ecocardiograma.
vamos a ver que este va a ser el método más usado y eficaz para diagnosticar el derrame pericárdico. Este va a proporcionarnos información cualitativa de qué tan extenso es el derrame. Y de hecho, como es muy eficaz, vamos a ver que en la actualidad ya no se justifica practicar técnicas agresivas como cateterismo cardíaco para el diagnóstico de derrame pericárdico, pues se prefiere un ecocardiograma. Y vamos a tener que, dependiendo de las características, va a ser el grado que lo encontremos. Va a haber un grado mínimo, o sea, si el líquido es mínimo, vamos a ver que hay un espacio libre de ecos entre el epicardio de la pared posterior y el pericardio durante la sístolis ventricular. Si hay una separación que se hace evidente en todo el ciclo cardíaco, vamos a ver que va a ser menor a 100 mililitros. Si ya la separación entre el epicardio y el pericardio es mayor de 2 centímetros y el espacio libre de ecos aparece también por delante del corazón, van a ser 300 mililitros. Y por último, si aparte durante el ecocardiograma se encuentran movimientos exagerados del corazón, ya va a ser un grado más alto, que es entre 400 y 1000 mililitros. Bueno, en esta imagen es un ecocardiograma bidimensional de 4 cámaras y donde se puede observar el derrame pericárdico. La verdad no estoy muy segura, pero según yo esto es el derrame. No estoy, o sea, estoy aquí. No sé si está en lo correcto. Imagen, pues está marcado, vemos que esto es el derrame pericárdico y aquí tenemos pues las 4 cámaras del corazón, vemos que también se presenta por delante del corazón y por atrás. Y en esta última vemos que aquí el derrame pericárdico es importante porque observamos que ya colapsó la aurícula derecha, en este de aquí. Bueno, ahí donde dice DP, doctora. Ahí sí. donde dice DP, las flechitas, ahí está el colapso. Ah, ok. Sí, de la aurícula derecha. Okay. Bueno, y esta es otro tipo de método diagnóstico, es una resonancia magnética cardíaca. Esta va a proporcionarnos va a proporcionarnos información de la inflamación pericárdica, ya que vamos a ver que el pericardio inflamado se encuentra brillante y pues vemos aquí en las flechitas. Estas son imágenes en T2 y luego puede realzarse con una inyección de contraste, que es un realce tardío de gadolinio. Y pues bueno, esto solo se hace en casos donde se presente una pericarditis atípica, o sea, que no se presente el dolor torácico o que no presenten, o pues que se tenga una duda diagnóstica. Según yo, no es tan usado, solo ya en casos atípicos. Ahora vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos. Estos criterios diagnósticos son hechos por la Sociedad Europea de Cardiología. Fueron en el 2015, es sobre enfermedades del pericardio. Y pues vamos a ver que debe presentarse al menos 2 de estos 4 criterios para diagnosticar una pericarditis. Vamos a ver que vamos a tener el típico dolor de pecho pericárdico que ya les expliqué, que aumente el dolor con la respiración o con los movimientos laterales y que mejore en posición Fowler, etc. También la presentación del frote pericárdico, que como vimos, este es un criterio patognomónico, pero puede no presentarse siempre. Luego vamos a tener los cambios sugestivos del electrocardiograma, los que vimos, como dijo el doctor, la elevación del segmento ST y la disminución del PR. Y por último, que se presente o una nueva o que vaya empeorando un derrame pericárdico. Y pues bueno, como les dije, en casos atípicos, aparte de estos criterios, pues pueden usarse otras técnicas de imagen como la pasada, o incluso pueden usarse evidencias de inflamación sistémica, como la elevación de proteína C reactiva, pero pues estas no es parte de los criterios diagnósticos. Bueno,
Luego vamos a hablar sobre la punción pericárdica. Vamos a ver que esta va a poder utilizarse de dos formas, tanto como diagnóstico y terapéutico. De diagnóstico vamos a ver que si el líquido del derrame pericárdico es transparente, va a indicarnos que la etiología es una pericarditis aguda benigna, un derrame por hemodiálisis o una pericarditis por enfermedades autoinmunes. Si vemos que el líquido pericárdico es purulento, pues va a ser una pericarditis infecciosa, una pericarditis bacteriana. Como les dije, si es de color achocolatado o con esta característica, es una pericarditis amebiana. Y si se llegara a encontrar un derrame hemorrágico, tenemos que puede ser una neoplasia por neoplasias, o sea, una pericarditis neoplásica, pericarditis tuberculosa o una ruptura de corazón, aquí me equivoqué, es aorta, o un hemopericardio traumático. Y hablando de lo terapéutico, que de urgencia y salvadora en el taponamiento cardíaco y que va a ayudar a la evolución del tratamiento definitivo de una pericarditis bacteriana o una amebiana. Bueno, hablando de los riesgos, lo que pasa es que una punción pericárdica va a ser un procedimiento, pues, aunque sea técnicamente sencillo, o sea que la técnica no esté tan difícil, va a tener complicaciones potenciales que pueden ser muy graves. Entonces, este procedimiento debe ser llevado a cabo por un profesional, pues por un experto, y debe hacerse en una sala de terapia intensiva o en un quirófano. Y pues si se puede, o lo más recomendable es que haya un registro electrocardiográfico y un ecocardiográfico, así como monitorizar la presión arterial del paciente y pues tener a la mano un desfibrilador en caso de que pase algo. Y vamos a ver que los peligros potenciales es que haya una reacción vagal, ya sea que se presente bradicardia, hipotensión arterial, náusea, vómito, cialorrea y asistolia, una laceración de una arteria coronaria que nos va a llevar a un hemopericardio, una laceración del corazón, que haya hemopericardio y aparte un taponamiento cardíaco, y una fibrilación ventricular. Estas complicaciones aparecen solamente en el 5% de los casos, pero pues como vimos son muy graves, entonces pues por eso debe evaluarse cuáles pacientes deben darse una punción pericárdica y cuáles no. Y pues no utilizarla a la ligera, por así decirlo. Y luego vamos a ver que el pronóstico en general de las pericarditis viral, posinfarto, pospericardiotomía y reumática van a tener un muy buen pronóstico, raramente se complican y no dejan secuelas. La única que puede tener algunas recaídas puede ser la pericarditis viral, que sea semanas o meses después del primer brote puede volver a aparecer, pero tampoco no tiene muchas complicaciones. Y luego las infecciosas y parasitarias, estas sí van a ser muy graves, tienen un pronóstico malo porque pueden evolucionar rápidamente a un taponamiento cardíaco. Si no es drenado, culmina en muerte, entonces pues es una urgencia. Y no es raro que una vez, pues si una vez, ¿cómo se dice?, resuelto el problema, queden con constricción pericárdica. Y por último, pues tenemos las neoplásicas. Esta tiene un mal pronóstico porque muestran que tiene una evolución desfavorable, o sea, a pesar del tratamiento quimioterápico. Entonces, pues es malo en general, o sea, no en sí, pues que la pericarditis sea grave, sino que es mal pronóstico para el paciente que su proceso neoplásico pues no está reaccionando de manera correcta. Y ya, por último, vamos a ver que el tratamiento, pues obviamente en la medida principal es que el tratamiento sea acorde a la etiología que tiene. O sea, si es una pericarditis bacteriana, pues tener un tratamiento antibiótico. Si es tuberculosa, un antifímico. Si es amebiana, pues un antiparasitario. Y un quimioterápico si es una neoplásica. Inhibidores de la respuesta inmune si es por tejido conectivo, etcétera. O sea, cada uno tiene que estar individualizado a su etiología. Pero hablando como un poquito más general, vamos a ver que las pericarditis virales, el síndrome y el síndrome postpericardiotomía necesita un tratamiento antiinflamatorio
con ibuprofeno de 400 a 800 miligramos cada 8 horas durante 10 a 15 días aproximadamente, dependiendo de cómo evolucione el paciente. Y indometacina, de 75 a 100 miligramos al día, y va a tener buenos resultados. Y en casos que no respondan a este tratamiento, pueden administrarse esteroides como prednisona de 30 a 60 miligramos al día durante 5 días y después ir reduciéndolas a dosis más chicas de 2.5 miligramos cada 3 días. También hay que ver que en la pericarditis posinfarto, esta va a tratarse sintomáticamente con analgésicos, ya que si se llegan a administrar esteroides o antiinflamatorios no esteroideos, van a evitar la cicatrización y van a favorecer que el infarto se expanda. Entonces, pues va a ocasionar una ruptura de infartos transmurales o pues otras complicaciones. Entonces, están completamente contraindicados en las posinfartos. Solo se usan analgésicos. Y en otro caso es la pericarditis urémica. Este va a ser el caso contrario. Vamos a ver que pues inicialmente se extrae el líquido pericárdico mediante punción, y si hay recidiva, además de otra punción, también se deben administrar antiinflamatorios no esteroideos o corticosteroides. Y si vuelve a tener otra recidiva, vamos a ver que ahí es necesario realizar una decorticación pericárdica, pero eso solo es en el 20% de los casos. Y en casos de que haya pericarditis agudas recidivantes o recurrentes, ahí se administra coldicina. Esas son dosis de 0.6 miligramos cada 12 horas e inflamatorios no esteroideos. Eso es como lo único que se debe hacer. Y por último, vamos a ver que algunos pacientes van a tener alto riesgo, o sea, que sean pacientes de alto riesgo y que presenten pericarditis aguda, deben ser ingresados en el hospital para iniciar su tratamiento. Los pacientes que tengan pues más probabilidad de complicarse o que sean de alto riesgo van a ser los que presenten fiebre, que tengan evolución subagudas de días a semanas sin aparición aguda del dolor torácico, que se sugiera que tenga taponamiento cardíaco como compromiso hemodinámico, que haya un derrame pericárdico de moderado a grande, o sea, un espacio ecodiastólico de más de 20 milímetros, pacientes inmunosuprimidos, terapia con warfarina o anticoagulantes orales sin vitamina K, traumatismo agudo, que no mejoren clínicamente después de 7 días de tratamiento con fármacos antiinflamatorios no esteroideos y colchicina en dosis adecuadas, y que tengan troponina cardíaca elevada, porque esto va a sugerir miopericarditis. El resto de los pacientes pues no necesitan ser hospitalizados y pueden tener el tratamiento desde su casa. Bueno, y esto sería todo de pericarditis aguda. No sé si tengan alguna duda antes de que pasemos a las constrictivas. Nada más básicamente en cuanto al la pericarditis postinfarto, prácticamente el único antiinflamatorio que usamos es la aspirina. Aquí ya la usamos como dosis antiinflamatoria y no tanto como antiagregante plaquetario. Ya como antiagregante plaquetario dejamos solo el clopidogrel. Todos los demás analgésicos y sobre todo los esteroides, como ya lo dijo usted, están contraindicados por el riesgo de que me van a favorecer el remodelado y con ello la posibilidad de rupturas. ¿Sí? Y nada más recordar también que aquí, bueno, hay pacientes que me hacen taponamiento, pero que no hacen clínica. O sea, hay taponamientos compensados. Obviamente, en estos casos siempre el manejo va a ser a través de punción. Es importante recordar que en estos pacientes, ya lo verán cuando hablan de taponamiento, que está contraindicado el uso de diuréticos. ¿Sí? Si el paciente está estable hemodinámicamente mientras realizo la
la punción, puedo administrar infusiones de líquidos. Recuerden un punto muy importante aquí en la fisiología es recordar lo que conocemos como presión transmural, es decir, la diferencia que hay entre la presión de llenado intracavitaria y la presión pericárdica. Normalmente la presión pericárdica es de 0 o incluso es negativa. Cuando me hace derrame pericárdico ahora se torna positiva, y eso ¿qué genera? Pues que hay una disminución de la presión transmural. Si yo le administro a este paciente diuréticos, porque estamos acostumbrados que siempre que haya acumulación de líquidos en algún lado hay que darle diurético, entonces lo único que voy a lograr es bajar más la presión de llenado intracavitaria, y entonces eso va a reducir todavía más la presión transmural y me va a dar todos los efectos consecutivos a el taponamiento. Entonces, en este caso, repito, contraindicado el uso de diuréticos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Creo que ya se nos acabó la hora. Ya en la siguiente clase empezamos con pericarditis constrictiva. Así es. Pues muy bien, doctor. Gracias. Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Creo que no, doctor. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos. ¿El lunes iba a haber clase? No, doctor, el lunes es puente. Entonces nos vemos, si Dios quiere, el martes, jóvenes. Sí, doctor. Ok, doctor. Bueno, estén bien. Gracias, doctor. Igualmente, doctor. Gracias. Cuídese. Hasta el martes, doctor. Hasta el martes.